Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al mausoleo de los horrores. Los traileros, ellos nos han contado un montón de relatos muy interesantes. Imagínense cuántas cosas se llegan a ver en las autopistas, a cualquier hora, pero sobre todo a altas horas de la noche, cuando las carreteras están completamente vacías, solas, oscuras y no hay nadie que las alumbre. Con esta sería ya la tercera recopilación de esta temática y créanme, con las historias que nos hicieron llegar, tenemos mucho material para más videos. Gracias por ello. ¿Y qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando? O pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y nos vamos hacia Tamaulipas, México. Ignacio Echeverría nos cuenta esto. En mis años como trailero vi cosas muy raras, cosas que a día de hoy no me puedo explicar del todo, solo que algunas no pasaban de avistamientos de cosas en el cielo, y situaciones que apenas se las cuento con pocas palabras. Sin embargo, cuando descubrí tu canal, en especial las recopilaciones de traileros, fue que me animé a escribirte la mía, que me ocurrió por allá del año 2003, que ya tenía mis años de experiencia en carreteras. Tengo años que me retiré de esto y lo que me pasó fue lo siguiente. Trabajaba en una empresa de paquetería. Conducía un tráiler de una sola caja y por ello me pude tomar la libertad en un viaje que tuve de varias paradas desde Ciudad Victoria hasta Tampico. Y en esas paradas no me di el tiempo de tomarme algún descanso. Sí, había cenado, me eché un café, pero ya no era sueño nada más, era cansancio. Y me tomé la libertad de dormirme un par de horas a la orilla de la autopista, la carretera González Llera de Canales, en un espacio abierto, habiendo pasado hace unos 40 minutos más o menos el Centauro, para quienes conozcan por allá. Creí que la iba a hacer, pero no me quise arriesgar y pues me orillé en un espacio disponible y me dormí un rato. Yo creo que como a la hora me despertó una muchacha, tocándome la ventana de la unidad y cuando la veo, supe que era de estas chicas que te ofrecen trabajos nocturnos. Vamos a dejarlo así. No soy una persona que recurra a estos servicios, menos durante mi trabajo, pero coincidía con ellas, en estaciones, paradas y demás. Y cuando la volteé a ver, ella me dijo desde afuera, subida a los escalones del tráiler: «Buenas noches, ¿va a querer?». Yo le digo que no. Le hago señas también que gracias y ella se baja del escalón del tráiler. Yo me empiezo a acomodar en mi asiento y caigo en cuenta de dónde estábamos, por lo que miro rápido hacia afuera por los espejos y no la veo. No se me vino nada a la mente de dónde pudo haber salido porque ahí no había nada. Conocía la zona y sabía que el poblado más cercano era el Centauro. El que les digo había pasado hace 40 minutos. Por lo que me bajo de la unidad. Ahora sé que fue mucho riesgo el haber hecho eso, pero fue el miedo y la confusión lo que me hicieron salir a buscarla. Camino, la busco, pero no estaba por ningún lado. Y por ahí ni siquiera había árboles a los costados de la autopista. Era puro campo, plano, no había dónde meterse ni esconderse. Por lo que me subo rápido a mi tráiler, cerrando con seguro y esperando que no se hubiera subido nadie a la cabina. Revisando todo y yéndome al ver que no había nadie conmigo. El sueño, gracias a eso, se me fue por completo. Llegué a Tampico, hice mi trabajo y coincidí con un colega trailero, con quien cené y platicamos, llegando a este tema, a contarle lo que había visto en la carretera. Cuando me escuchó, me dijo: «¿Qué te pasa? ¿Por qué te andas quedando ahí en medio de la nada? Sí, ya sé que tenías mucho sueño, pero descansa antes, hombre, donde haya más gente. Eso que viste no era una persona. Compañeros aquí han contado lo mismo, que llegaron a decirles que sí a esta mujer y los terminan incapacitando por mucho tiempo. Se enferman, se desgastan y cuando vuelven a trabajar los ves así, todos flacos, con la piel pegada. Muy mal, hombre, que se ven. Y nada más te cuentan que no saben qué subieron a su tráiler, pero que pensaban que era una mujer. Bueno, a mí me han contado muy pocos eso,
porque no, por ahí no hay nadie cerca, casas o ranchitos. Qué bueno que no la subiste. Después de eso, de haber visto a una mujer tan real, a menos incluso de 1 metro de mí porque estaba en la ventana, la escuché claro preguntándome eso. No tenía cómo dudar lo que me había contado mi compañero y más al ver que de hecho no había nada ni nadie cerca de ahí. Y cuando volví a pasar por esa autopista, no me detuve. Si tenía que descansar, lo hacía antes, en estaciones o pueblitos, y nunca más a mitad de la autopista. Se dice que hay seres que aprovechan lo que usualmente se ve en las autopistas para tomar esa forma y aprovecharse. Esta solamente es una de las tantas teorías. Claro, usted cuéntenos la suya. ¿Qué habrá sido eso que se le apareció a mitad de la carretera? Pablo Díaz, desde Guatemala, nos cuenta esto. Solamente me ha pasado una cosa que no te crees, aunque la tengas de frente. Me pasó cuando trabajé algunos años como trailero. Yo era transportista, pero siempre fui de la ciudad. Se me ofreció este trabajo a ciudades cercanas, un poco más de paga y bueno, acepté. Y pasa que cuando cumplí mi primer año en este trabajo, me tocó un viaje de Quetzaltenango hacia Champerico, para el sur. Lo tomé, hice mis vueltas, llegué por allá en la tarde y ya iba regresando por la autopista a eso de las 10 de la noche. Cuando iba conduciendo por esta carretera que es toda recta hasta San Sebastián, pero es un tramo largo, de puro ir conduciendo derecho. Veo que más adelante viene un tráiler también, pero hecho lo que no tiene nombre de rápido. Yo no iba tanto, pero sí podía notar que este venía demasiado rápido. Hasta por un momento pensé que se había quedado dormido, sin frenos o no lo sé, y lo bueno es que no venía zigzagueando. Por eso también tenía miedo de que me fuera a aventar el tráiler. No le quitaba la vista de encima tampoco. Cuando se va acercando hacia mí y le pongo atención para ver qué unidad es, de qué empresa y reportar si tenía que hacerlo en caso de cualquier cosa, si se había quedado sin frenos, veo que en el techo de la cabina, apenas en segundos vi todo esto que les voy a decir. Venía un hombre, sin nada de ropa, parado como si nada, sin sostenerse de ningún lado. Por una fracción de segundos pensé que eso era una maldita decoración, pero de ese tamaño, y dejé de pensar en ello cuando eso que venía arriba, un hombre no tan grande de edad aparentemente, muy blanco de la piel con poco cabello, me volteé a ver. En eso yo bajo la mirada cuando ya se estaba emparejando conmigo y vi que sí venía el conductor, sosteniendo el volante, pero la cara que tenía, en serio, lo hubieran visto. Parecía que había visto al mismísimo diablo. Él no giró la vista para verme, parecía que venía concentrado en la autopista y bien aferrado al volante. Pasa la unidad y solo lo veo alejándose por el retrovisor, perdiéndose. Yo, muy confundido, algo asustado, ya no nada más por el tema de lo rápido que iba, sino por lo que había visto. Tomo mi radio, en ese entonces era nuestro sistema de comunicación más confiable y les digo que tal unidad ni vi de qué empresa era por la impresión de ver esto trepado en la cabina. Iba lo que le seguía de rápido y que iba para aquella dirección. Me reciben, se ponen al tanto y yo sigo con lo mío. No les dije lo que había visto aparte de eso porque ni yo entendía qué había sido eso. Llego a San Sebastián, paso, sigo conduciendo y no dieron ninguna noticia de nada. Llego de nuevo hasta Quetzaltenango y tampoco, nadie reportó nada. Eso sí me alivió. Sin embargo, nunca olvidé ni entendí qué demonios había sido eso que iba encima de ese tráiler. ¿Habrá sabido el conductor que traía eso encima? Y por eso iba con esa expresión. Y tan rápido, porque no como todos hacemos o esperaríamos que nuestros colegas hicieran. ¿Por qué no iba sonando el claxon o dando intermitentes con las luces altas? Quizás iba en algún trance o qué sé yo. Y eso
Me dejó con miedo por un tiempo, cuando me tocaba conducir por allá de noche. ¿Había escuchado usted algo parecido? ¿Cuál cree que hubiera sido su reacción? Coméntenos y la próxima semana nos vemos en el canal Misterios de la Fogata, nuestro segundo canal, para retomar el contenido por allá con el caso de una casa que pudimos visitar y que tuvo un pasado trágico, horrible. Le dejo el enlace en el primer comentario. Y ahora, Pedro Dueñez, desde Tabasco, México, nos cuenta esto. Durante mis años conduciendo tráileres para varias empresas de diferentes giros, gracias a Dios nunca me pasó nada feo o raro por las carreteras. Pero eso sí, mis compañeros me llegaban a contar cosas paranormales. Y esto me hace recordar en una ocasión que conducía allá por el año 98. Conducía hacia Paraíso y como era de noche ya tenía arrastrando varios viajes antes de este. Y si bien aún no tenía sueño, sí me sentía cansado. Por lo que en cuanto me encontré con una de estas cachimbas, los lugares que antes se veían más que ahora, donde en las carreteras a las orillas, eran una casita donde podías comprar comida, café, pararte a descansar y que siempre tenían afuera un tambo, quemándose para indicar que ahí podías parar. Me detuve en una que ya conocía por esta autopista. Llego, saludando a la señora que se encargaba de hacer uno que otro platillo y de vender cosas. Paso ahí un rato, cenando, platicando, con tiempo de sobra. Y de repente llega un compañero, uno que ya conocía de hace años. Él llegó con los ojos abiertos como si se le fueran a salir. Se sienta, pide un café, empieza a escoger un pedazo de pan entre los que tenía la señora ahí en una canasta en la mesa. Y cuando le veo las manos temblando, le pregunté: ¿Qué pasó, Augusto? Ya tan temprano, hombre, metiéndote esas cosas. ¿Qué? ¿Cuántas horas llevas hoy? ¿Andas bien? Este era el nombre de ese señor. Yo sabía que de vez en cuando este señor, porque manejaba de corrido, a veces sí se metía algo que se llama como estos pajaritos verdes, para mantenerse despierto. Solo que nunca antes lo había visto así. Creí que algo de eso, no sé, le había caído mal. Y me volteé a ver con la mirada fija. No se veían raros, como cuando sí lo hacía. Él se veía asustado, ya viéndolo bien. Pero si acabo de empezar a trabajar hace media hora. Pedro, yo ya tengo un mes que no consumo nada. Con el café tengo. Pero no me vas a creer lo que me acaba de pasar. Ahí sí noté que el señor Augusto me estaba diciendo la verdad porque se veía nervioso, pero bien. Y le pregunto: ¿Pues qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por el café, señora. Aquí le agarré un pan. Pero me acaban de asustar. Nunca me había pasado algo así y te lo juro, que me da pena contarte, pero a alguien tengo que platicárselo, si no, estoy seguro que me voy a sentir peor. Mira, yo venía apenas agarrando carretera para acá. Tuve una parada rápida ahí por 11 de febrero. Me paré a cargar combustible y más adelantito en la carretera, una muchacha, así bien bonita, me hizo la parada. Yo sinceramente pensé en que quizás ofrecía servicios de algo, ¿no? Yo no quería, pero pues bueno, me paré y apenas le iba a decir que no cuando vi que no los ofrecía. Me pidió llevarla a un poblado más adelante. No me dijo cuál porque decía que no sabía cómo se llamaba, que ahí vivía una tía suya y solo sabía dónde se tenía que bajar. Y le dije que sí, que se subiera, que no había problema. Y Pedro, comenzamos a platicar de varias cosas de por ahí, por la carretera, que ella venía de la Benito Juárez. Y por eso estaba preguntándole que qué andaba haciendo por acá y cuando me empezó a agradecer por ayudarla. Ahí pues empezamos a intercambiar miradas, ¿sabes cómo? Le dije que se acercara conmigo y lo hizo. Por ello me orillé tantito y viendo que ella como que se reía conmigo, una risa así pícara, sabía que podíamos pues tener contacto. Cuando me estacioné me quité el cinturón del tráiler y me acerqué a ella.
Cuando la quise abrazar, no toqué nada. Empecé a ver mis manos a través de ella, pero ella seguía estando a mi lado como transparente y yo veía cómo trataba de tocarla, pero la atravesaba. Solo que ahora ella se estaba riendo, viéndome bien de cerca, pero con una expresión, Pedro, de burla, así como si supiera que me estaba aterrando, algo muy feo. En eso, ella abre la puerta del tráiler, se baja corriendo y la escucho, alejándose hacia atrás del tráiler, porque escuchaba los tacones yéndose. Yo rápido me estiro, cierro la puerta del tráiler y me arranco, volteando por el retrovisor, pero no había nada. Me persigné, me volví a poner el cinturón, le di lo más rápido que pude y llegué aquí. Te juro, Pedro, que no tomé nada, no consumí nada, acabo de empezar a trabajar y no sé qué se subió a mi tráiler. Yo estaba impresionado por lo que me estaba contando. Le hubieran visto la cara al señor. Sabía muy bien que no me estaba mintiendo. De verdad, venía asustado. Y la señora, que ella también lo conocía, le dijo: «Mírelo, ándele, por andar ahí de coqueto con las mujeres. ¿Que usted no está casado, hombre?» Ahí empezaron a hablar, entre discutir, bromeando, y el señor Augusto dijo que, aparte de no volver a consumir nada, como desde hace tiempo que tenía de no hacerlo, ahora no volvería a llevarse así con ninguna mujer, o lo que pareciera ser una mujer viva. Se dice que cuando existe un encuentro así de cercano, de directo con algo del más allá, se tiene consecuencias, muchas veces de salud, deterioro y cosas así. ¿Ha escuchado algo más o menos como esto? Que la gente se enferme luego de ver algo paranormal. Relacionado a esta pregunta, a lo que escuchamos y ahora a lo que le voy a contar, una persona que prefiere no mencionemos su nombre, esta noche nos cuenta esto. Aún sigo trabajando en unas casetas para las autopistas al norte de México. Vamos a dejarlo así. Por acá a veces son estrictos con algunas cosas y no vaya a ser que contar esto comprometa mi trabajo, porque encima fue una situación delicada que también nos aterró a todos, pero creo que es más por ese lado, que fue algo delicado. Soy encargada de varios aspectos importantes de estas instalaciones. Estas casetas son de las que están instaladas a las orillas del estado y que permiten conectar otros estados a través de estas. Por ello es que seguido pasan los traileros por aquí, cuando no toman la vía libre, pagan y bueno, siguen su camino. Lo que pasa es que tenemos un espacio justo para un par de vehículos o tráileres que decidan estacionarse un rato para cualquier cosa y luego seguir su camino. Por esa razón no se me hizo raro que hubiera un tráiler estacionado ahí en la orilla, una tarde cuando apenas estaba anocheciendo. Y lo noté porque llegó una patrulla de policías. Llegaron buscando a la encargada, en este caso pues era yo. Más que nada preguntándome si aquella unidad que estaba por allá estacionada era de tal persona. Me dijeron el nombre del trailero. Yo les dije que no sabía, que usualmente se bajaban para pedirnos permiso, pero preguntando a mis compañeros, no sabían quién venía en ese tráiler. Y les pregunté a los oficiales que por qué, si estaba todo bien, anticipándome, claro, a alguna situación que tuviera que ver con que quizás andaba haciendo algo malo. Y me dijo el oficial que no era eso, solo que habían llamado de su base para solicitar ayuda porque el chofer les había dejado de responder luego de comentarles algo extraño. Salgo de la oficina donde podía ver a la unidad y acompaño a los policías. Yo debía también llevar todo en reporte de cualquier cosa que pasara en las casetas, por lo que llegamos al tráiler que estaba encendido, estacionado con las luces apagadas, y veo que el oficial, luego de tocarle la puerta y ver que no respondía, porque veíamos al conductor muy apenas, como la parte superior de la cabeza, nosotros desde abajo, por supuesto. Era como si estuviera un poco recostado en el asiento y hubiera metido las piernas hasta el fondo de los pedales o algo así. Por eso no se veía mucho. Le tocan,
No responde y un oficial se sube al escalón para poder ver hacia dentro de la unidad y abre la puerta, porque nos dice a el otro oficial y a mí que se le hacía que venía con algo encima. Abre, le habla de nuevo y yo lo vi. Era un señor algo robusto que tenía los brazos recargados en el regazo y con las manos cerradas, pero no se movía. El policía que estaba arriba no dejaba de hablarle. «Señor, señor». Y fue cuando le tocó el hombro para moverlo, porque este hombre tenía los ojos abiertos, que le dice a su compañero que llame de inmediato a una ambulancia porque este hombre estaba congelado. No era una noche fría, de hecho estábamos a 25 grados más o menos, y su compañero empezó a preguntarle que cómo que congelado. Pero el policía que estaba arriba le decía que le llamara rápido, que no entendía, que ahorita verían, y mientras el otro llamaba, él lo tocaba y me dijo a mí que estaba vivo pero no se movía, que estaba muy helado y duro. Lo intentó mover de su asiento, pero era como si pesara mucho porque no podía. Yo veía todo esto parada en la puerta del tráiler, y el policía tomó el teléfono del señor porque tenía la pantalla encendida, desbloqueada. Le había estado mandando mensajes a su esposa porque sí tenía el contacto guardado y ahí, revisándolo, viendo el número de la esposa para llamarle y viendo si podían hacer reaccionar a este hombre que tenía una expresión, como si tuviera toda la cara relajada pero con los ojos abiertos. Y el policía nos decía que estaba respirando. Dejaron de moverlo, esperamos a la ambulancia y la espera fue muy extraña, con este hombre ahí, arriba de la unidad, a un lado de nosotros. Tieso, esa es la palabra, tieso. Llegó la ambulancia y lo que alcanzó a comentarme el policía, para hacerme saber lo que tenían hasta el momento, junto con la llamada de su base, fue que la última llamada que hizo precisamente a la base, para hacerle saber que se iba a estacionar ahí, en la caseta, fue que algo le había pasado en la carretera, que no sabía qué había sido, pero que se iba a detener a descansar, diciéndole su ubicación. Sin embargo, en el último mensaje de su teléfono, que yo sí pude leer porque el policía me lo mostró, era un mensaje por WhatsApp a su esposa, diciéndole que había visto una cosa muy fea en la carretera, que algo que no era una persona, así tal cual decía, lo había espantado en la autopista, que se iba a estacionar y le contaba. Y ese fue el último mensaje que él envió. La esposa sí le respondía que sí estaba bien, que en dónde estaba, y pues él no respondió. Fue cuando imaginamos, quedó así. Cuando se llevaron al señor, no supimos nada más. Vino un compañero de su base en la mañana por la unidad que también lo iba acompañando un auto de policía. Sin embargo, no supieron nada más, no nos dijeron nada. Y pues así se quedó. Fue lo único que supe de ese hombre que espero de todo corazón se encuentre con bien, se haya recuperado de eso que lo dejó tieso. Recordemos que los fantasmas, los vivos, no somos los únicos rondando las carreteras. Hay más cosas por allá que ni nos imaginamos. ¿Qué habrá visto? ¿Estará bien? Esperemos que sí, y un gran saludo a nuestros oyentes traileros. Cuídense mucho, que en casa los esperan. Y seguimos. Hernán González, desde Tijuana, México, nos cuenta esto. Hay una razón por la que desde niño le he tenido tanto miedo a conducir de noche en las carreteras solamente, donde no haya nada de gente, y todo fue a raíz de una experiencia que tuve con papá hace muchos años. Cuando yo tenía 11 años, de vez en cuando papá me ofrecía acompañarlo en su trabajo. Él era trailero de una empresa que surtía productos para tiendas de autoservicio. Y cuando podía acompañarle era cuando tenía viajes cercanos en fines de semana, por lo que no era la primera vez que iba de copiloto con él, conduciendo una noche.
En esa ocasión recuerdo que me dijo que teníamos un viaje hacia Tecate, a poco más de 1 hora por carretera. Debíamos rodear mucho, más que nada, por eso el viaje se hacía un poco más largo. Y total que nos preparamos, compramos refrescos, frituras y comenzamos el viaje. Ahí en la carretera se nos hizo de noche. La mayoría de la autopista era por puro desierto, lugares secos con pocas poblaciones en aquellos años cada ciertos kilómetros. E íbamos ahí tranquilos, conduciendo. Mi papá platicándome de algunas situaciones graciosas de sus compañeros. Íbamos comiendo, tomando refresco y bueno, nos metemos todavía más al desierto. Entre la plática noto que mi papá va bajando la velocidad del tráiler. Yo lo veo a él como poniendo más atención hacia el frente de la autopista, por lo que volteo, subiéndome un poco en mi asiento para ver un poco mejor y al frente, a todavía algo lejos de nosotros, habían unos 2 autos estacionados, con las intermitentes y como chocados más bien entre ellos. Papá toma el radio y empieza a notificarle a sus compañeros que en tal kilómetro de esta autopista hay un percance pero que no ve a nadie. Mientras íbamos acercándonos a este choque que nos hacía dar la vuelta e invadir el otro carril para poder rodearlo. Y yo me voy asomando desde mi asiento, levantándome más para verlo por mi ventana y, de hecho, no había ni una sola persona. Todas las luces de los autos estaban apagadas, las del frente, las de adentro, a excepción de las intermitentes. Pasamos ese choque y mi papá me grita que me agache, que no vea. Pero claro, cuando escuchamos esto, cualquiera de nosotros nos hubiéramos asomado y eso hice. Al costado de la carretera, vi a un hombre adulto, caminando, como alejándose de ese choque, con las manos colgando a los costados sin moverlas, pero él no tenía cabeza. Lo vi muy claro, mi papá lo alumbró completamente con el tráiler y él empezó a acelerar todo lo que podía. En tanto yo no podía dejar de ver eso, a una persona sin cabeza, caminando a nuestro lado, porque lo pasamos y yo lo seguía viendo por la ventana, ya que desde que estaba observando el choque no me había bajado para poder ver por la ventana. Y lo vi a nuestro lado. Fue tan perturbador eso y de la nada sentí y escuchamos cómo ese hombre, porque si no, ¿quién más fue?, golpeó al tráiler por el costado. Mi papá me dijo que me pusiera el cinturón, yo le hice caso, él seguía acelerando y ahora los golpes sonaban muy fuerte en la caja que cargaba el tráiler. Mi papá no dejaba de avanzar, hablando por el radio que algo nos estaba pegando en ese punto que les dijo estaba el choque. Y esos golpes, por más que papá avanzaba, no dejaban de escucharse en la caja. Ya no eran en la cabina como el primero, pero algo traíamos atrás. La persona que papá tenía en el radio le dijo que sí escuchaba los golpes, pero papá decía que no podía ver nada por los espejos, que íbamos a llegar a tal punto y yo estaba tan aterrado porque seguimos por unos minutos más conduciendo, escuchando cómo algo le estaba pegando a la caja. Y yo no podía dejar de pensar en que eso, el hombre sin cabeza que habíamos visto atrás caminando, era quien estaba haciendo eso. Pensaba eso y escuché a papá susurrando. Este ya se nos subió. Muy alterado, sin dejar de ver hacia el frente ni dejar de asomarse por los espejos. Y yo le pregunté que quién. Él solo me respondió que rezara, que algo nos habíamos topado en la carretera y que nos iba a dejar en paz, pero que no dejara de rezar. Y le hice caso, pero yo nunca me atrevía a asomarme por la ventana ni por los espejos. Quería llorar por el miedo, sin embargo no pude. A pesar de que se escuchaban en todo momento esos golpes en el tráiler. No sé cuánto tiempo pasó de todo esto que llegamos a una zona con luz. Luego a un restaurante donde se paraban más compañeros de papá. Él me bajó del tráiler cuando nos estacionamos. Me abrazó, me dijo que no pasaba nada y yo, sinceramente, no recuerdo bien en qué estaba pensando ya. Pero nos metimos a ese restaurante. Ya habíamos estado ahí antes, entonces papá me dejó con el señor que nos atendía.
diciéndome que le pidiera algo para cenar y aunque papá se apartó un poco de nosotros, sí alcancé a escuchar cómo le contaba asustado a un compañero suyo que habíamos visto a una persona sin cabeza caminando y que se nos había subido al tráiler. Hasta que nos volvimos a sentar de nuevo en el tráiler, fue que empecé a sentir mucho miedo. Todo el miedo que tenía acumulado, supongo que apenas ahí, después de la adrenalina, lo sentí bien. Papá me explicó que a veces en las carreteras había fantasmas, que no pasaba nada, que estábamos bien y que a veces esos fantasmas estaban enojados. No con nosotros, pero nos tocó mala suerte y por eso nos habían asustado. Pero que no nos pasó y no nos iba a pasar nada. Ese fue el último viaje que me atreví a hacer con papá. Yo siempre le pedí a Dios que lo cuidara en sus trayectos porque a mí jamás se me fue de la mente la imagen y lo feo que fue ver a una persona, un hombre, caminando sin cabeza. Si usted, junto a su hijo, su sobrino, algún menor que tuviera a su cuidado, a los dos juntos les tocara ver algo así, ¿cómo se lo explicaría? ¿Cómo les haría entender lo que recién vieron? No tiene sentido ver algo así, y estas cosas sí pasan, por supuesto. Es innegable cuando ya todos lo vieron, pero ¿cómo se explica? Impresionante, no cabe duda. Y cuéntenos usted, ¿ha visto algo extraño siendo trailero o viajando por autopista? Cuéntenos, sería como siempre un placer conocer su historia. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, todas en el primer comentario. A mí me encuentra en Instagram como @alan.salas, A después de la primera S. En Instagram, Facebook, TikTok como Mausoleo de los Horrores. Gracias por apoyar estos espacios, por enviarnos sus relatos, hacer posibles estos videos, que por cierto, pueden enviármelos a cualquier medio de los que dejo siempre en el primer comentario o descripción de los videos. Gracias de antemano. Y ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.